Dios grande, todopoderoso. Alguien puede decir gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso. Esto provoca es continuar, ¿verdad? Dale un abrazo, un saludo a la persona que tiene cerca de usted y dele la bienvenida. Muéstrele el gozo y la alegría que caracteriza a la gran familia Antorcha de Cristo. Bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Cuántos están agradecidos al Señor en esta mañana? Le damos gracias a Dios porque hemos transitado una semana en el que cada cual ha vivido sus propias circunstancias, ha peleado sus batallas desde sus trincheras, pero Dios ha mostrado su fidelidad y aunque el horno calienta 7 veces más cuando no lo esperamos, allí está el Señor con nosotros. Y aunque nos metan en el foso de los leones, allí está el Señor con nosotros. Y aunque la barca esté golpeada por las tormentas, allí va Cristo sentado en ella. Y esa es la garantía de que jamás se hundirá una barca donde Cristo va. Amén. ¿Estamos listos, preparados para recibir palabra hoy? Verifique primero en qué modo tiene su celular para que lo coloque por lo menos en el modo silencio, ¿no? De tal manera que evitas un campo distractivo para ti y también para las personas que están a tu alrededor. Prepare su corazón. ¿Sabes que es importante para recibir palabra de Dios? Preparar el corazón, más que simplemente escuchar, ¿no? Es oír atentamente la voz de Dios. Y el título de hoy es Lámpara es a mis pies tu palabra. Y aquí está viendo, ¿no? Las lámparas. ¿Cuál de esas es usted? Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se da usted cuenta que es un texto personalizado? No está pluralizado. Es un texto personalizado. Como que usted lo lee, pero así como que con la mano en el pecho. Como que lámpara es a mis. Ahí no dice tú, ni tampoco está ni en segunda persona, ni en tercera persona, ni está pluralizado. Que lámpara es a nuestros pies, no. Observe el texto. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera al camino de los vecinos y de los hermanos que se andan equivocando. ¿Cómo dice el texto? Y lumbrera a mi camino. Y esta lámpara hoy, una vez más, a través del Espíritu Santo, nos va a iluminar los ojos del entendimiento. Padre bueno, pedimos en este momento que nos dé sabiduría, conocimiento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación para que podamos no solo entenderla, sino también apropiarnos de ella para poder vivirla, Señor, obedecerla, tomarla en cuenta y tenerla como ese más preciado tesoro, Señor, como lo es tu palabra. Háblanos en este momento, Señor. Este tiempo de escucharte hablar. Y nosotros anhelamos aprender, queremos crecer, oh Dios, en el conocimiento pleno de tu palabra. Y para ello, Señor, es necesario que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe que el mes de octubre se celebra
en muchos países de habla hispana y en otros países, en especial acá en el nuestro, el mes de octubre se celebra el Día de la Biblia, en el mes de la Biblia. Y eso tiene su trasfondo histórico y cultural. Y es histórico y cultural porque no está establecido en la Biblia, no está como un reglamento que tiene que celebrarse. Y ya vamos a ver en el desarrollo de la predicación de esta mañana, por qué pues acá celebramos en nuestro país el mes de la Biblia en el mes de octubre. ¿Sabe? Hoy usted y yo podemos adquirir libremente, sin ningún tipo de impedimento, la Biblia. Usted va hoy día bien sea un emprendedor, un vendedor en particular, o a una librería cristiana y aún hasta librerías seculares, y usted puede llegar y comprar una Biblia. Nadie le coloca impedimentos, no hay leyes que lo limiten. Usted puede inclusive portarla, cargarla y no se mete en problemas legales. Usted puede cargarla en su vehículo, en su moto, en su bicicleta. Usted puede compartirla en cualquier lugar libremente. Usted llega a un sitio y habla de la palabra. No estoy hablando de esa religiosidad, sino que llegas y hablando con alguien citas un texto bíblico y puede haber un funcionario presente y no te va a decir, mira, estás detenido porque estás citando un versículo de la Biblia y en este país es prohibido. Mire, gozamos de una hermosa libertad de poder adquirir la Biblia y de poder compartir la Biblia sin ningún tipo de impedimento. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ver en esta mañana, antes que entremos en materia, porque vamos a hablar de lo importante que es esto, porque no siempre fue así. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levántala así. ¿Vamos a mostrar su Biblia? Muy bien. Y de hoy en adelante, pues, voy a invitarle a que adquiera su Biblia y siempre la cargue, porque vamos a ver cómo esto es una identidad. Usted diga, yo de todas maneras la cargo en el celular, es una aplicación, porque eso es una de las ventajas que tenemos hoy día. El libro tiene tanta libertad en nuestro país que lo puedes tener en una aplicación, en tu iPad, en tu celular, en cualquier dispositivo móvil, y hay inclusive versiones distintas en las que tú puedes acudir a ellas. Hay de colores, las mujeres a veces la prefieren en tapas rosadas, los hombres siempre buscamos como que la tapa negra o por lo menos azul, no sea que se malinterprete el color de nuestra Biblia, en nuestra cultura. Es decir, el pastor de Antorcha carga una Biblia rosada. De paso, cuando saludo dice, hola, ¿cómo están ustedes? Y dice, bueno, Biblia rosada. Porque es cultura. Recuerden que los colores eso no tiene nada que ver. Una persona, yo puedo cargar algo rojo, rosado, eso no significa que tenga un problema de identidad sexual. Es un problema de cultura, que nos metieron en la mente que la cuna del varón es de color azul y la de la hembra es rosa. Esto es una cuestión cultural, ¿ya no? Pero de eso no es que vamos a hablar. Solo lo menciono. Porque esta libertad de la que gozamos nosotros, de que, mire, hay personas que dejan la Biblia, aquí la hermana que limpia, por cierto, aprovecho de hacer la cuña, allá la cajita que dice objetos olvidados. Aquí hay unos cuantos que no están leyendo Biblia, porque yo recorro la iglesia todos los lunes para las cositas y tal. Y la conserje está muy pendiente y hay ese poco de Biblias allá de gente que deja las Biblias, ¿no? Y entonces yo cuando las veo, generalmente busco es el nombre de quién es. Busco porque siempre todas las Biblias tienen su nombre. Por ejemplo, la mía aquí, usted se consigue esta Biblia y usted va a decir, aquí dice, pertenece a Dani Rafael Sierra Gutiérrez. ¡Wow! Usted es su nombre completo. Y dice, ¿quién se la regaló? Esta me la regaló mi cuñado un día del pastor, porque aquí dice, obsequiada por Sebastián Caldera y familia, hermanos de Mailí, en el año 2012. Sí, estaba yo recién llegado aquí
antorcha de Cristo, que parece que fue ayer, es como el cumpleaños mío, que parece que fue ayer. ¿Sabe? Esta libertad, que la dejamos y hasta no la requerimos. Mira, vi la Biblia tuya por allá y vi que esa libertad la gozamos en nosotros. China, por ejemplo, tiene muchas restricciones acerca de este tema. Hay países en otros continentes donde el que quiere leer la Biblia y estudiarla, tienen que hacerlo en sótanos de las casas escondidos. Y si algún vecino se percata y pasa la información, esas personas pagan con cárcel, con tortura y a veces con sus propias vidas. Y eso estamos hablando desde la actualidad. Pero vámonos un poquito de historia también, porque vamos a ver cómo este libro gozamos hoy de una libertad de tenerla, de leerla, de estudiarla, de meditarla, de expresarla, de publicarla, pero que no siempre fue así. Y es importante entender que la Biblia, en la importancia que yo le doy, no depende del pastor, no depende de una junta, de una directiva, de unos hermanos en Cristo. Eso es de cada quien, responsabilidad de cada individuo, de cada ser, de cada cristiano. Tu relación con Dios es unidireccional. Es Dios y tú. Mire, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú apoyas, cuando tú regalas, cuando tú das, cuando haces algo, lo haces de corazón y lo haces para el Señor, reconociendo que todo lo que tienes en tu mano y todo lo que eres es por su amor, su bondad, su gracia y su misericordia, y tienes un corazón agradecido al Señor. Nadie anda detrás de ti como que mira que tienes que hacer, mira que tienes que dar, mira que allá están las arcas, mira que allá está la iglesia. No, nadie te anda diciendo eso. Tú mismo y tú misma allí vas educando tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra, a medida que vas aprendiendo de ella, te vas dando cuenta que todo dentro de ella y fuera de ella, nada, y todo lo que hay dentro de ella, el cristiano debe vivirlo, practicarlo y enseñárselo a otros también. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, quien la inspiró es el mismo, el que cambia es el terreno. Mateo 13:3-8, y dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Habrá esa buena tierra aquí en esta mañana? Y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno, como diciendo, si quieres multiplica por lo que tú quieras. Pero donde llega la palabra del Señor, esa semilla germina y da fruto. Pero importante el terreno donde llegó. Qué importante, el terreno donde ella llegó. Por eso es que tenemos que atesorarla, amarla, vivirla. Santiago en el capítulo 1, versículos 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Si usted lee la palabra, estudia la palabra y vive la palabra, ella misma te está diciendo, prepárate porque el cielo te va a bendecir a ti y a toda tu familia. Y serás feliz, hermano, que es lo que dice allí en la expresión de bienaventurado, inmensamente feliz. El mes de la Biblia, todo comenzó un mes de octubre, la noche del 31 de octubre,
hace más de 500 años. Un hombre llamado Martín Lutero, obispo formado en las entrañas de la Iglesia Católica, pero que a medida que iba estudiando y profundizando en la Biblia, se empezó a dar cuenta de algunos errores impuestos como doctrina, como las indulgencias, es decir, la gente pagando por un pecado. Y Martín Lutero dice, pero es que este libro me dice que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y que somos limpios es a través de su sangre y de su perdón. ¿Por qué la gente paga? Y comenzó Martín como a hacer la piedra en el zapato. Todo comenzó en el año 1515. La inquietud de este hombre de indagar, de estudiar, de profundizar. Y él quería entonces tenía 95 tesis, donde iba planteando una por una la excomulgación y tantos temas, 95 tesis en el que quería reeducar y quería entonces enseñar los verdaderos principios bíblicos, aun cuando él había emergido desde la cuna de la Iglesia Católica, pero le estaba diciendo, ¿sabe qué? Adoramos imágenes y este libro dice que no. Y hacemos un poco de cosas que este libro dice que no. Pero recuerden que lo que llaman los teólogos el tiempo del oscurantismo, que no es más que acuñado hacia esa frase, era que la Biblia no la tenía el pueblo, la palabra no la tenían las personas de la comunidad, sino solo los representantes religiosos, y eran ellos los que la leían, eran ellos los que la enseñaban, la gente anhelaba escuchar, y por supuesto la gente conocía era lo que se les enseñaba, lo que se les leía, lo que se les decía, porque no podía nadie tener este libro en sus manos. Y esto incomoda, por supuesto, a Martín Lutero, y él dice, ¿qué tal si lo traducimos de los originales y lo colocamos en nuestro propio idioma, en nuestra lengua, y que la gente pueda leerlo en casa y pueda leerlo en su trabajo y puedan memorizarlo y puedan aprenderlo y vivirlo? ¿Qué tal si hacemos eso? Y esto, por supuesto, le trajo muchos problemas porque lo tildan de hereje, de revolucionario en contra de la iglesia, y comienza pues a tener una persecución tremenda. Martín Lutero busca la manera de publicar su desacuerdo basándose en la Biblia, y entonces vio que por costumbre, ya él sabía también que los 31 de octubre, para amanecer esto 1 de noviembre, se hace pues el 1 de noviembre la popular Misa de los Santos. Y entonces sabe que los religiosos, la feligresía, el pueblo, toda acudía. Entonces él va al castillo de Wittenberg, y allí en esa inmensa puerta del templo, de la iglesia que había allí en el castillo de Wittenberg, Martín Lutero clava las 95 tesis, por supuesto generando una inquietud, porque todo el que llegaba, que tenía que pasar por la puerta principal, tanto religiosos como la feligresía, es decir, las personas de autoridad religiosa, todos comenzaron, y entonces el escándalo, ¿no? Miren lo que dice este aquí, miren lo que dice, y eso generó un tsunami, por supuesto, un temblor. El epicentro fue Wittenberg, el templo ahí en ese castillo, en donde Martín Lutero había clavado no solamente 95 tesis, sino que había clavado en el corazón de muchos también la palabra del Señor. Y allí se toma entonces esto de celebremos el mes de la Biblia, porque es como vamos a ocupar este ritual antibíblico, porque hay gente entonces que en esa fecha como que va y tiene la costumbre de la velita del muerto y la invocación y todo esto, y pareciera que le hablan al muerto. Si usted le está hablando a un muerto, usted necesita ayuda psicológica y espiritual también, necesita liberación en Cristo. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Si ya después que una persona murió, ¿sabe? Hace poco me invitó alguien
Y me dijo, pastor, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Por qué? ¿Qué día? Tal. ¿Por qué? Le digo, te necesito. Voy a hacer la última noche de un ser querido. Le dije, hermano, te tengo una mala noticia. La última noche de tu ser querido fue el día que murió. Esa fue la última noche y su último día y su última tarde. ¿Le estoy hablando a gente madura aquí esta mañana o gente que lo que está ahí? No me parece. Yo hablo con mi abuela porque yo le he dicho a ella, abuela, y ella me dice, Dios te bendiga, hija. Es un demonio. Usted está hablando con el diablo. Usted está hablando con la divina de Endor. Que luego algunos como queriendo justificar algo fuera de su contexto dicen, esa es la voluntad permisiva de Dios que le permitió hablar allí al rey Saúl con Samuel una vez estando muerto Samuel. No, eso no es ninguna voluntad permisiva porque Dios lo prohibió y dijo, no invocarán los muertos porque eso es abominación delante de mí, y Dios no se contradice. No me diga que fue Dios que permitió algo que él mismo dijo no lo hagan. Entonces quien habló allí fue un demonio, quien tomó la figura de una persona que murió y le está hablando a Saúl, y Saúl cae en la jugada. Y de paso el demonio le garantizó y le dijo, y mañana estarás conmigo. Claro, pero esa no fue la misma expresión de Cristo al ladrón en la cruz, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, ahí estaba hablando, era un demonio. Y el demonio le dijo, y mañana te vienes tú conmigo, porque ya había visto que Saúl había sido desechado por Dios. Digo, mira, te tengo una verdad en medio de todas estas mentiras que te estoy diciendo. Mañana me vas a acompañar. Y el Saúl contento, ay, yo voy para el cielo. Y él mismo terminó quitándose la vida, arrojándose sobre su propia espada. ¿Sabe? En competencia de esto surge un movimiento interesante porque hemos transculturizado muchas cosas, iglesia. Surge un movimiento en los Estados Unidos, como vamos a ver cómo hacemos para que en lugar de el Día Internacional de la Biblia se celebre más bien el Día Internacional de Halloween. Entonces la gente va decorando los negocios con telas de araña y yo luchando con ellas en mi casa. La gente vistiéndose de fantasma y yo reprendiéndolos. La gente colocándose calaveras y yo como que sapegato muerte para allá. Yo no entiendo esto, y brujas, y luego viene el pastor para que me ore. Hay una perturbación demoníaca en mi casa. Yo lo siento, sí, pero es que vestiste a tus hijos de bruja y lo llevaste a la escuela, a un acto cultural. Una cultura que ni siquiera tiene nada que ver con la cultura venezolana. Entonces vemos a inclusive cristianos celebrando Halloween. La noche más oscura del año se llama Halloween, porque es la donde se invocan los muertos. Esa es donde invocan espíritus, a las brujerías, calaveras, tumbas, actos de terror, calabazas con luces adentro que representan la prosperidad y representan los espíritus. ¿Cuántos quieren llevar eso para su casa hoy? Diga, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Sabe? El Salmo 106, 34 al 37, el Señor le reclama al pueblo de Israel y le dice, cuando yo los saqué a ustedes de Egipto para conquistar Canaán, todas esas comunidades y ciudades que les di a conquistar, yo les dije que tenían que raer todo y eliminar toda toxicidad religiosa y toda idolatría, y no lo hicieron. Y Dios les reclama, Salmo 106, 34 a 37, dice, y les reclama el Señor y les dice, y para colmo, entonces no destruyeron a pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron. ¿Qué hicieron? Se mezclaron con las naciones y aprendieron. ¿Qué hicieron? Es decir, hemos aprendido de otros, en lugar de enseñar a otras naciones que Cristo es el Dios de Venezuela, que aquí reina Cristo, que es el Salvador de este país, que es el Salvador de mi familia y que viene pronto por su iglesia. No, ¿sabe qué estamos haciendo? Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Estamos como el pueblo de Israel. Entonces, si en Estados Unidos celebran la flor amarilla, allá van los tontos estos a comprar flores amarillas.
Celebran el espíritu de la Navidad. Allá van estos a comprar gorritos de Santa Claus. ¿Cristianos? Usted sabe que San Nicolás, Santa Claus, todos esos personajes son paganos, inexistentes, irreales. Decore su casa con sus lucecitas. Hay tantas cositas tan bonitas. Y te vas a agarrar es justamente de un ser que sustituye a Cristo aún teniendo conocimiento de la palabra. A no ser que la luz de Cristo todavía no haya llegado a tu vida. Porque si la luz de Cristo está en tu vida y este libro llamado la Biblia, usted medita, estudia y lo lee, usted va a ir sacando todos esos vicios, viejas culturas, costumbres y una fe mal direccionada que te enseñaron quienes te antecedieron, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, y esas culturas y costumbres que venían trasladándose de generación en generación, han sido rotas desde el día que Cristo llegó a tu vida. Porque en Cristo ahora nosotros tenemos los ojos del entendimiento bien abiertos y bien alumbrados. Martín Lutero, la piedra en el zapato. Pero le acompañan también un hombre en el siglo XVI llamado Erasmo de Rotterdam, teólogo católico que también influyó en la Reforma Protestante, apoyando la tesis de corrupción y de herejías bíblicas, y tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, como diciendo, oye, aprendamos, leamos, vamos a adquirirlo, vamos a leerlo. Y esto, por supuesto, le trajo también las mismas consecuencias, la mal llamada Santa Inquisición. Puede investigarlo luego. Esta Santa Inquisición no es más que un grupo élite que formó la Iglesia Católica para perseguir, investigar y buscar donde estuviesen enterrados y ocultos todas las personas que querían divulgar la palabra, porque ellos los tildaban de herejes y tendrían que pagar con penas. Eso incluía violencia, incluía actos inclusive llevados a la hoguera, los quemaban vivos para así infundir el miedo también al resto de la población. Juan de Valdés, 1529, teólogo y escritor español, tradujo y publicó algunos libros de la Biblia, Mateo, Salmos, algunos libros así, desde sus originales hacia el español. Un hombre que tuvo que estudiar mucho la gramática, tuvo que estudiar la lengua, tuvo que estudiar todo palabra por palabra para poder hacer una traducción fiel de los originales, del hebreo, del arameo y del griego, que son los tres idiomas originales en el que está escrita la Biblia. También hay otro hombre que se llamó Francisco de Encinas, 1543, de origen español, erudito clásico, traductor y autor y reformador protestante, que publicó el Nuevo Testamento completo. También en español se dedicó a la traducción. Por supuesto, también le tocó formar parte de la fila de los perseguidos, de la fila de los sentenciados y de los buscados. Juan Pérez de Pineda, 1556, biblista y publicista español protestante, tradujo los Salmos y el Nuevo Testamento al castellano. Estaba como facilitando las cosas ahora, porque nosotros somos de lengua hispana, ¿verdad? Pero tenemos castellanizado nuestro idioma. Y este hombre dijo, como ellos tienen algunos términos que en el castellano varían un poco, recuerde que en el español es vosotros sois la luz del mundo, porque está traducido al español. Entonces ustedes son, está en castellano. Simplemente lo que hizo este hombre fue llevar la Biblia al idioma que pudiéramos nosotros entendernos y entenderla cuando la estamos leyendo y estudiando. Pero sabe, hay un hombre también de mucha influencia en este recorrido de lo que es la Biblia, que era Johann Gutenberg, 1445. ¿Sabe? Este hombre marcó la historia, porque este hombre es el popular inventor de la prensa de tipo móvil para las imprentas.
¿Cómo se hacía antes? Bueno, antes existían los copistas manuscritos, era el que rotulaba allí, cincelaba en piedras. Lo vemos en los ejemplos en los egipcios, los gobiernos asirios, en los imperios que dominaron. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo usaban pues un tipo de lenguaje y que era más bien escrito en paredes, cincelado. Lo escrito que había también surge en los papiros, que de ahí la palabra papel, que viene de un árbol precisamente llamado papiro. Y este árbol de allí se hizo la popular hoja en la que escribimos, pero que antes eran unos rollos llamados manuscritos. ¿Por qué? Porque eran escritos a mano. De allí los copistas y los escribas, porque eran ellos los que entonces hacían copia por copia y allí, pero lo hacían a pulso, una por una. Por eso es que existen muchos originales distribuidos en distintos museos del mundo, especialmente en Israel. Gutenberg juega un papel importante porque Gutenberg facilita y dice, hay que inventar esta imprenta móvil, que podamos trasladarla. Es como esa impresora que usted tiene hoy día en casa, conectada al computador, o la multifuncional, que ya hace todo, hace escaneo, copia color, copia blanco y negro, hace tantas cosas, y la mayoría hoy día son inteligentes. Usted puede enviar desde otro lugar la información y la impresora la recibe y ella misma imprime. Hoy día gozamos de esa tecnología de impresoras inteligentes, los brutos somos quienes la manejamos. Pero allí está la tecnología. Gutenberg dice, hay que diseñar algo, porque ¿sabe cuál fue el primer libro impreso en manos de Gutenberg en ese invento? ¿Cuál? La Biblia. De manera que podemos decir de Gutenberg que la impresora que este hombre inventó fue porque existía la Biblia y no viceversa. Es decir, la Biblia no existe porque Gutenberg inventó cómo duplicarla. No, Gutenberg inventó cómo duplicarla porque quería que este libro llegara a la mano de muchas personas. Julián Hernández, 1560, conocido también como Julianillo por ser un hombre flaquito, músico y cantante español, fungió como popularmente el contrabandista de la época. ¿Por qué? Porque este hombre fue el que se encargó de llevar la Biblia a los lugares prohibidos, siendo la Biblia un libro prohibido, no era público. Y Julián Hernández, dice, yo soy un experto en pasar mercancía de Colombia por Maicao, de Maicao por La Raya y se las coloco en la puerta de la casa en Tijuana. No me revisa nadie y el que me revisa ni cuenta se da de lo que llevo. Hay unos que son unos expertos. Julián dice, ¿qué necesitan? No necesitamos que como están matando pues, a los que llevan la Biblia y a los que le enseñan en otros lugares. Y Julián dice, bueno, pero yo puedo colocarla en manos de la gente porque yo soy muy experto en pasar y saludar muy sonrientemente y todo tranquilo y ni cuenta se dan que yo lo que llevo son Biblias. Y sabe, buscó la manera porque él transportaba y vendía barriles de vino y le hizo un semipiso, un compartimiento en la parte inferior del barril y allí colocaba unas Biblias, luego bien sellado y impermeabilizado, buscó su estrategia y colocaba el vino. Y entonces cuando destapaban, Julián allí como diciendo, lo que llevo es vino y ustedes como nación les interesa ese vino. El contenido de ese barril cambiará sus vidas, pero él estaba hablando, era del contenido que iba en la parte de abajo, que era la santa palabra del Señor. Pero bueno, este malandrillo evangélico, ¿cuántos se sienten identificados con este hombre? Este hombre dijo, yo puedo hacer uso de mi experiencia, de mi habilidad. Y esto por supuesto también le fue duro, porque Julianillo también sufrió persecuciones. Tanto que esa acción lo llevó a la hoguera. Cuando lo descubrieron, ya había divulgado, publicado, ese hombre había diseminado la palabra en tantos lugares. Y cuando logran descubrir a Julián, entonces lo llevan a la hoguera.
Y sabe, cuando lo están allí colocando todos esos leños y le están diciendo ¿por qué? Te estamos quemando por hereje, te estamos quemando porque estás publicando un libro que está prohibido. Y tú mismo te encargaste de distribuirlo. Así que pagarás las consecuencias. Encendieron llamas con Julián allí, amarrado allí a un palo. Y dice la historia que Julianillo, él mismo tomaba los leños y se los colocaba inclusive en su propia cabeza y decía, si por esta causa he de morir, pues moriré con honra. Y él mismo se colocaba las leñas. ¿Usted tiene Biblia? ¿Ha invertido en este libro o lo estás viendo así como que esto no costó, esto? Hay gente que tiene buenos celulares, buenas cosas en sus casas, buenos zapatos, buena ropa, pero no tienen Biblia. ¿Qué concepto tienes de esa lámpara? Es posible que tú la estimes tanto y la valores tanto que digas no me separo de ella jamás. No me importa, me abstengo de comerme cosas, me abstengo de hacer cosas. Pero voy a invertir en una Biblia de estudio, voy a invertir en un compendio, voy a invertir en un diccionario bíblico, voy a invertir en una concordancia temática, voy a invertir en todas las herramientas hermenéuticas y homiléticas y exegéticas que existen hoy día para yo aprender de este libro, lo histórico, lo gramático, lo cultural, así como hicieron estos hombres que profundizaron antes de publicar una traducción. Ellos fueron cuidadosos para que fuesen fieles traducciones del hebreo, del arameo y del griego, pero ya nosotros las tenemos en nuestro idioma. A ellos les costó sus propias vidas, a ellos les costó un todo, sus libertades. ¿Sabe? Hubo 12 monjes que también se habían sumado allá en 1557 y de estos 12 monjes estaban escondidos, ocultos, preservando allí la palabra que tenían para ver cómo hacían para divulgarla, para publicarla. Estaban estudiando la estrategia y aún estudiando ese libro más a profundidad. Y entre esos 12 monjes, este Julianillo logró colocar en las manos de ellos la traducción completa. Él logró llevarle originales, él logró llevarle copias. Y entre esos monjes habían 2 personas que cuando te las nombre vas a decir, ahora lo voy entendiendo todo. Aquello que dijo Cristo, pasará al cielo, pasará a tierra, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Saben? Entre esos hombres estaban allí escondido uno llamado Casiodoro de Reina. ¿Le suena? Ya vamos viendo. Este Casiodoro de Reina es el que traduce la primera versión completa de la Biblia de los originales hebreo, arameo y griego, y la coloca, por supuesto, a la disposición de la gente. Esto fue en el siglo XVI. Para los que no sepan, es XB palito. Era un chiste y nada más que se rió la hermana, chico. Ríese por lo menos del chiste que eché malo. Siglo XVI, ¿verdad? Casiodoro de Reina traduce la Biblia. Y esta Biblia muy famosa, muy conocida como la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque en su portada estaba allí un árbol, un oso sacando miel del árbol. Obviamente la representación de que ese libro es más dulce que la miel, ¿verdad? Que endulza cualquier paladar, es la fuente, y que quienes se apropian de ella son los que se acercan y buscan ella. Pero estaba allí también otro, muy compañero de él, amiguísimo, pana, el hermano del alma. ¿Sabe cómo se llamaba? Cipriano de Valera.
Pero no era de Valera, de aquí del estado Zulia. Su apellido, Cipriano de Valera, quien en 1602 también le hace una revisión a toda esta traducción de Casiodoro de Reina, porque muere Casiodoro, y entonces Cipriano ellos unen sus conocimientos profundos de la traducción y de la transcripción, conservando la veracidad y la autenticidad de los originales en la inspiración de Dios. Y en ese sumo cuidado, Cipriano de Valera, pues colaborador de Casiodoro, tras su muerte se encargó entonces de hacer la revisión más cuidadosa y publicar a todo dar entonces lo que nosotros conocemos como Reina Valera 1960, que en el habla hispana es la que en su porcentaje mayor tenemos, porque hay NBI, que es la nueva versión internacional, que es muy buena. Está la Dios habla hoy, DHH. Está también la traducción latinoamericana, TLA. Y hay muchas otras más. Hoy día hay adaptadas al lenguaje, al idioma, hay traducciones que te facilitan, hay Biblias de estudio, te dan los textos arriba y abajo una explicación. Está la Vida Plena, Plenitud, la Thompson, también entre otras. Hay tantas Biblias de estudio, ¿no?, que hoy día las podemos adquirir, tenemos acceso a ellas. No son un tanto asequibles porque tienen su cierto costo, mientras más bonitas y más contenido y todo esto, pues les va dando costo. Y es lógico, por supuesto. Pero cuando alguien dice yo voy por ella, nadie lo detiene. Y estos hombres, como la traducción luego tiene otras revisiones, por supuesto, posterior al año 1600. Estas traducciones siguieron siendo sometidas a revisiones y la última acaba de ser en el 2015. Usted puede buscarlo en los celulares, en los dispositivos. ¿Sabe? Aunque hoy día tenemos esta libertad, disfrutamos de ella, no siempre fue así. Qué bendición tan grande que usted y yo podemos tomar este libro cada vez que queramos, leer este libro cada vez que queramos y hablar de este libro cada vez que tengamos una oportunidad, aprender de él, estudiarlo, memorizarlo, publicarlo, ponerlo en los estados de WhatsApp y nadie te puede decir nada. Puedes colocarlo en tu Facebook y nadie te puede decir nada, porque hoy día, según el Código Civil y el Código Penal, todo lo que tú uses, en el lenguaje que tú uses, en redes sociales, en tu dispositivo, en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, es decir, las distintas plataformas, en las nuevas leyes que ahora son reguladas por el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, va a haber un juez que va a tener en sus manos y te va a citar los artículos uno por uno, porque hoy día se considera delito el lenguaje que usas. Si tú le escribes en un WhatsApp a alguien, ve que te voy a venir matando un día de esto, y por casualidad llegó una persona y esa persona la mataron, el primer implicado en ese asesinato, ¿quién cree usted que va a ser según el Código Procesal Penal? Según el Código Penal es usted, porque cuando hagan un análisis de los mensajes que le entraron a esa persona y comienzan a buscar con la plataforma tecnológica que existe hoy día en las autoridades, entonces va a ver que usted usó en su celular o en las redes sociales la palabra droga, la palabra voy por ti, la palabra te voy a matar, y de pronto usted dirá, yo me estaba jugando. Sí, pero es tu palabra en contra de un juez, ante un tribunal, y este caballero tiene una ley en la mano que te sentencia. De hecho, está entre los 10 a 13 años de prisión por lo que hayas dicho, escrito o publicado. Y ustedes pueden decir, pero yo me estoy jugando.
De pronto le escribiste a un familiar ahí, mira, vos cómo que te estás metiendo droga, porque usted se está jugando. Pues, si un funcionario le dice, deme su celular, por favor, y él busca la palabra droga, y dice, o sea que tú eres el que la distribuye aquí, estás detenido, tú estás implicado, y tú eres del tren de Aragua, y tal, y usted dice, mira, pero es que yo no tengo ni bicicleta, tren menos. Pero es por tu inocencia, iglesia. Así que, jóvenes, verifiquen qué van a subir en WhatsApp, qué van a subir en Facebook, en Instagram, en TikTok, qué van a subir en redes sociales. Iglesia, verifica, porque las palabras que vas a colocar, llámese bullying, llámese chalequeo, llámese que me estoy jugando, te puede llegar un funcionario y según el mismo código civil y el código penal, no necesita orden de cateo, no necesita el funcionario una orden para allanar tu casa, como dicen, no, usted no puede entrar aquí sin ley. No, con la nueva ley sí, porque resulta que él tiene una evidencia en su mano que te investigó y tienes un lenguaje violento, tienes un lenguaje que ofende, tienes un lenguaje que evidencia algo, que te inculpa, que te inmiscuye, que te involucra, y usted inocente, porque dice, bueno, pero es que nosotros los zulianos nos jugamos así. Bueno, eso tiene que acabar, vamos a madurar, que dice la iglesia. Y si vas a publicar algo, que sea la palabra del Señor, amén, que con esa no te metes en problema con nadie. Al contrario, puedes a través de ella alumbrar la vida de muchas personas. ¿Sabe por qué tenemos la libertad de tener hoy esto en español y en castellano? Porque muchos dieron su vida para que este libro, que hasta en todo el recorrido histórico, yo no me metí con el Antiguo Testamento, me metí con historia, un poquito de ella, porque esto es más profundo. Si te pones a investigar cuántas personas murieron por divulgar la Biblia, por traducirla, por llevarla, por enseñarla, estamos hablando de miles de personas. Tenemos en nuestras manos un hermoso libro, 66 libros concentrados en uno solo, del latín biblión, biblos, que significa biblioteca, el único libro que concentra libros dentro de él, la Biblia. Qué hermoso, con dos grandes divisiones, pero relacionadas a su vez. Por eso cuando hablamos de la Biblia hablamos como el libro armonioso, el libro en el que conserva la armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay contradicciones en ese libro. En ningún texto donde usted dice, aquí se contradice, no es una contradicción bíblica, es una interpretación errada que le estamos dando al texto precisamente por no estudiarla, por no meditar, por no profundizar en ella desde el conocimiento que Dios le ha dado a teólogos, a pastores, a maestros de la palabra, a hombres que siendo iluminados por el Señor, basado en la inspiración escrita, pueden enseñar, y usted puede hoy día acceder a este tipo de información, predicaciones en las distintas plataformas y redes, y usted puede venir aquí a Antorcha de Cristo todos los domingos y decir, yo me siento allá y escucho y estoy aprendiendo libremente la palabra del Señor, y cada domingo salgo exhortado, enseñado, redarguido, formado por la palabra del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son las dos divisiones principales de este gran libro. La palabra testamento significa pacto. Entonces el antiguo pacto, y luego se establece el nuevo pacto en la persona de Cristo después de más de 400 años de silencio. Allí en Malaquías, a partir de allí pues hay un silencio de parte de Dios interrumpido a través de la Virgen María, para el entonces virgen. Y Dios la toma a ella como instrumento para traer al mundo nada más y nada menos que ¿a quién? A Cristo, la luz del mundo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Nació para poder traer luz en medio de las tinieblas. Este Cristo que adoramos, que servimos, que seguimos, en el cual hemos creído, en el que estamos siendo purificados a través de la palabra del Señor y en el entendimiento del Espíritu Santo. A través de este libro
Nosotros vemos cómo advierte miles de años, advirtiendo, y hoy día estamos viendo la veracidad, cómo se está cumpliendo. Quienes nos han llamado locos por años, hoy día se eximen del comentario y dicen, estos evangélicos que hemos llamado locos, en verdad parece ser que tienen razón. ¿Por qué? Porque están viendo que todo lo escrito proféticamente en este libro se está cumpliendo, querida iglesia. Y eso no es una casualidad, es una causalidad. Eso no es una coincidencia, es una diosidencia. Dios preservó históricamente desde el inicio hasta el día de hoy este gran libro llamado Biblia para que nosotros podamos conocer a la persona de Cristo y llegar al Padre y tener entonces el sello del Espíritu Santo y tener esta palabra que nos describe quién es Dios, cómo piensa Dios y qué espera de cada uno de nosotros. Ámala. Estúdiala, obténla, léela, investiga, profundiza, valórala. No le estamos quizá dando el valor que le corresponde. Tenemos en nuestra traducción aproximadamente 1176 capítulos, más de 31,000 versículos a los cuales acudir en tiempos de aflicción, de temor, de ansiedad, de enfermedad, de angustia, de insomnio, de conflictos, de preocupaciones. Todo, si vas a la luz, será lámpara a tus pies. Si estás viviendo un momento difícil y acudes a esta lámpara que el Señor inspiró a través de más de 40 autores en distintas épocas, en aproximadamente 1500 años, gente de distintos lugares, ciudades, comunidades, gente que ni se conoció. Moisés no conoció a Pablo, créame que no, miles de años de diferencia. Pero Moisés fue el hombre que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo para escribir los 5 libros de la ley que están en el Antiguo Testamento, en el primer bloque, conocidos como Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y así pues cada autor, cómo ha sido inspirado, gente humilde, sencilla, muchos de ellos también estudiados, eruditos. Lucas, por ejemplo, era doctor. Pero Pedro era humilde, pescador. ¿Sabe? Hay muchos autores del Antiguo Testamento que ni siquiera, por la diferencia de años que había de por medio, sabrían quién sería inspirado en el Nuevo Pacto. Pero usted ve la armonía de este libro y ve cómo todo concatena, cómo todo converge perfectamente. Por eso el salmista allá en el Salmo 19, 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Ella es qué? Perfecta. Usted y yo somos errantes, nos equivocamos, pero tenemos en nuestras manos un libro que es perfecto. La palabra de Dios es ¿qué? Ahí no hay errores en la inspiración, no. Seguimos leyendo, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano, mire, usted es una persona sencilla y usted toma siempre esa lámpara, la palabra, y usted está leyendo, estudiando todos los días. Usted lee un fragmento de ella, todos los días usted medita en ella. Créame que esa lámpara y esa luz, a usted siendo una persona sencilla, le va a hacer ¿qué? Sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú estás estudiando y leyendo la Biblia, es porque en lo profundo de tu corazón hay temor de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Que alegran el corazón. Cuando usted esté, oye, con una tristeza tremenda, profunda, póngase a leer la Biblia. Mira, váyase a los Salmos y vea cómo David también
pasó por momentos de ansiedad, pasó por momentos de persecución. Él también sabe lo que es el lodo cenagoso, él sabe lo que es el pozo de la desesperación. Y usted ve también, usted pone a leer y usted ve un Pablo preso, pero desde la cárcel. Este hombre demostró la libertad verdadera que él gozaba y tenía entonces junto a su fiel compañero, porque después de haber sido maltratados, allí heridos, estaban presos, cantaban himnos y cánticos espirituales, y aún todos los presos les oían glorificar al nombre del Señor. Cuando tenemos una situación tensa, difícil, no hay nada más útil y mejor que acudir a la lámpara a nuestros pies. ¿Por qué? Porque las decisiones que vas a tomar, por eso es que involucran en este lenguaje en el que está hablando metafóricamente, pero te está enseñando y te está diciendo, antes de dar un paso deberías observar la Biblia. Antes de tomar una decisión deberías consultar con este libro, porque este libro que costó que llegara a tus manos, este libro inspirado por Dios, según 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién la inspiró? Dios. ¿Habrá algún error en la inspiración? No, puede que haya error en la transcripción, en la traducción o en la interpretación, pero en la inspiración jamás, porque quien la inspiró es perfecto. Nuestro Dios es perfecto, por lo tanto su inspiración es perfecta. El salmista allí en el Salmo 19, 7 al 11, volvemos al pasaje, dice que es perfecta. Y dice que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. ¿Ah? ¿Sí será así? Usted le ponen un lingote de oro y aquí le ponen una Biblia y te dicen, escoge pues. Y usted dice, ¿qué escoge usted, hermano? La Biblia. No, yo agarro el lingote y con el lingote compro muchas Biblias. Usted tiene que ser pila. No me la vaya a poner así porque ya usted sabe ya qué voy a agarrar. ¿Qué, pastor? ¿Está el lingote de oro o la Biblia? El lingote. Y me voy para la librería y compro miles de Biblias y las distribuyo por todos los lugares. En lugar de recibir una Biblia, la multipliqué. Eso es más deseable que el oro. Lo que está diciendo es que la amas más que al dinero. Es decir, para usted pudiera hoy estar produciendo en su negocio, en su emprendimiento, hoy pudiera estar usted, pero usted dijo, no, yo hoy paralizo porque este libro, esta palabra que voy a aprender, para mí es más valiosa que el oro. Y es más dulce que la miel. ¡Wow! Que la que destila del panal, como diciendo, esta no es la miel que estás comprando por allí, que están ligando con agua y le echan azúcar y panela rallada. Y te dicen, aquí está esta miel pura que estoy vendiendo. Y usted ahí creyendo que estaba comprando una miel pura. Yo que vengo de pueblo, soy conocedor de esto, de lo que es miel, la vida de un campo, cómo se extrae. Yo también sé lo que es ser picado por un cacuro, por una abeja. Yo sé lo que es un panal de miel. Llegamos entre los hermanos míos y algunos muchachos en el barrio a sacar miel de abeja. No solamente de las cacuritas esas que ve usted por allí, que son las populares matejeas, mamereas o algunos nombres coloquiales, sino estoy hablando desde el panal ese que está cubierto, que hay que apartar las abejas así. Y usted allí cubierto con algunas cosas, algunas técnicas que no se las voy a dar, pero usted, algunas técnicas cómo hacer para que las abejas no te piquen. Bueno, entre ellas está ahí simplemente a humear. Ellas con el humo no quieren nada, ¿no? Porque se van y al retirarse pues ellas quedan locas, las que quedan allí. Y como quedan locas, entonces usted aprovecha y saca la miel. Pues en algunas ocasiones pues siempre hay alguna abejita por allí de esas que son inmunes y resistentes al humo y cargan una micro mascarilla que por tan diminuto uno no la mide, entonces uno entra. Nos llegó a pasar mucho, yo llegué a salir con la boca como se la operan hoy día las mujeres. Pero yo no era operado sino picado. Pinchado, ¿cómo decimos? Los términos son correctos. Picado, pinchado. Porque así le llegó Jaimito a la abuela y le dijo, abuela, a abuelo lo picó un caimán allá afuera. Y le dijo, hijo, aprende a expresarse. No se dice lo picó, se dice lo mordió. No, sí, lo picó en 2 pedazos, abuela.
¿A cuántos los ha picado por lo menos un cacuro? Levanta la mano. Ay, eso se pone hinchado. Y usted pagando estética. No, tenga unas abejas en un frasco y pínchese una nalga y luego la otra. ¡Tum, tum! Y luego la boca. ¡Pum! Al rato. Y las cargan en el frasquito con huequitos en la tapa. Le estoy dando ideas, hermana. Porque esto es costoso, 4,000, 5,000. Yo hace poco le pregunté a una cirujana estética, muy amiga mía, ahí en Ciudad Ojeda, le pregunté y le dije, mira, ¿por cuánto me colocas los cuadritos aquí? Sin que yo tenga que hacer ejercicio. Porque ¿sabe usted que hoy día usted se hace lo que usted quiera sin ir a un gimnasio? Usted se le da volumen a cualquier cosa que usted quiera, ¿la entendió? ¿O le explico más claro? Y con buen dinerito. Ella me dijo, bueno, siendo tu pastor y amigo, pues podemos hacer algunos trabajos estéticos y por ahí por los 8,000, 10,000 dólares tratándose de ti. Ah, ok, me toca trotar mañana. Mire cómo cierra Salmo 19 porque me encanta, porque él ves que habla del oro, habla de la miel, dice que la destila de panar. Tu siervo es además ¿qué? Porque nos gusta más la palabra motivado. Siempre las de nosotros nos gusta son las donde sale uno como que contento, motivado y todo esto. Así son las predicaciones de hoy día. Predicaciones llenas y cargadas de motivación. No digo que una predicación no deba motivarte. Lo que estoy diciendo es que la predicación como total no debe ser basada, ni su contenido debe ser vaciado en ti con solo motivación. También tiene que haber exhortación, redarguir y corregir. Si no, no es palabra inspirada de Dios según 2 Timoteo 3:16. Si es palabra inspirada, te redarguye, te corrige, te instruye y te enseña. Si usted no observa eso en este auditorio, pues no estás obligado a venir. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando la palabra de manera correcta. Puede haber sido traducida correctamente, transcrita correctamente, en una inspiración perfecta, pero le estamos dando aquí una interpretación equivocada. Así que cuide, sea como los cristianos de Berea, que aún escuchando a Pablo, el gran erudito de la Biblia, el hombre preparado, instruido a los pies de Gamaliel, este hombre que inspirado por el Espíritu Santo, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 fueron inspirados a través de él, de su propio puño. Y este hombre, el gran contenido del Nuevo Testamento está en labios y en puño del apóstol Pablo. Pues este hombre también usado por el Señor nos dejó este contenido interesante en el que podemos estudiar la palabra. Y Pedro, cuando reconoce la sabiduría de Pablo, dice: los indoctos la tuercen y no la entienden, porque este hombre tiene mucha profundidad. Pues este Pablo, que tenía mucha profundidad, llegó a Berea y enseñó la palabra. ¿Y sabe qué hicieron los cristianos de Berea después que Pablo enseñó? Verificaron si lo que Pablo les había enseñado era conforme a las santas escrituras, porque este sí es el libro perfecto. Y Pedro dice: ustedes tienen la palabra profética más perfecta, inequívoca e inerrante. Ya la tienen. Vosotros la tenéis, dice Pedro, allá en 2 de Pedro 1:19. Ustedes la tienen. ¿Cuántos la tienen, iglesia? Amén, porque nos la colocaron en nuestras manos con esa facilidad. Tenemos también la palabra ¿qué? La profética ¿qué? ¿Qué me dice? Porque usted tiene que observar cada vocablo, cada palabra, cada adjetivo, cada calificativo, todo. La palabra ¿qué? Profética, ¿la qué? Entonces, cuidado con esto. Paul Washer dice: no me vengas con así te dice el Señor si no tienes un dedo puesto en un versículo. Porque el gran conflicto de hoy día es que estamos llamando inspiración de Dios a nuevas inspiraciones proféticas, y parece que si les diéramos la oportunidad de escribir otra Biblia, la escriben, pisoteando que ya está escrito. Y Pedro está diciendo: cuidado, porque la palabra profética más segura está contenida aquí. ¿Lo dice o lo está inventando hoy Dani Sierra? Y luego, ¿qué dice en el consejo? No, porque me quitaron el texto.
les vamos a bajar el sueldo a los de multimedia. A la cual hacéis bien en estar ¿qué? Pila, pendiente. ¿Cómo qué? Que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un lenguaje figurado en la representación del Señor Jesucristo y plasmado ahí en Isaías 61, cuando dice la palabra en Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Yo quiero que usted observe ese texto y sea sincero. Del 1 al 9, querida iglesia, sincero. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Y cómo demuestro que la amo? El texto responde al texto. ¿Por qué? Porque todo el día es ella mi meditación. No solamente leerla, es que estás en el cuarto o estás haciendo algo y aquí, en tu mente, viene un texto bíblico. Viene algún cántico basado en el texto bíblico. Viene algún himno, alguna canción que está basada en la palabra. Y viene a tu mente. ¿No le ha pasado, hermano? Que usted está pasando por un sendero difícil, está agobiado, está preocupado y se le viene algún viejo himno o alguna canción en la mente y todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Sabes, es el Espíritu Santo que te recordará toda la palabra y todo lo que pase ese filtro, eso se lo está trayendo, es el Espíritu Santo que te está diciendo, tranquila, que el Señor está contigo aquí en este horno y vas a salir ilesa e ileso y ni siquiera vas a oler a humo, porque la ola que el enemigo usó para hundirte será la misma ola en la que el Señor Jesucristo te hará surfear para su gloria. Ven, dele un aplauso al Señor, aleluya. No son los años que tengas en el Evangelio lo que te va a dar sabiduría bíblica. Es el tiempo que le dediques a la palabra, así seas un nuevo creyente. Puede que usted esté muy reciente en la vida cristiana. No se trata de cuántos años tenga. ¿Cuánto le calcula usted a esta? Está llevadita, ¿verdad? Mire que está a su lado. No. Mire para acá. Está llevadita, ¿verdad? Pero todavía alumbra. Mire, esto yo le echo querosén, porque esta es de querosén. Yo creo que esta era de la abuela de mi abuela. Yo obviamente son cositas que yo voy consiguiendo en los depósitos de los chécheres de mis abuelas y de mis familiares, de mis padres y de mis suegros. Esta se la robé a mi suegro, que Dios lo tenga en la gloria. Cuando él murió y entonces yo dije, yo necesito esa lámpara para hacer unas ilustraciones allá en Antorcha y entonces me la traje. Y eso me la traje prestada. Y entonces cuando mi suegra me toca el tema y me dice, Dani, sí, suegra, y la lámpara de mi esposo, suegra, usted no supo que hoy parió una de las vacas. Yo la saco de mí. Parió un ovillito bien bello, ¿no lo ha visto? No, ahorita en la mañana. Vaya, yo le cambio el tema y ella, ay, emocionada se va a ir a ver un ovillito y se le olvida la lámpara. Y así la tengo hasta que le llegue el Alzheimer. Ya no tarda en visitarla. Esta es la lamparita, pues eso va a ser mi herencia. No, esta era de mi suegro, ¿sabes? Digo estas cosas es en broma. Realmente mi suegra la colocó en mis manos porque la dejaron caer allá tirando unas cosas en los depósitos y le rompieron parte del vidrio. Y a ella le dolió porque esta era de mi suegro. Entonces me dijo, Dani, tú la vas a valorar más, llévatela.
y ya la he usado aquí en varias ocasiones. Hoy la estamos volviendo a usar, ¿verdad? Y esta, pues por supuesto, ahí entra en medio de tantos chechers que uno va recogiendo. Porque yo quiero hacerte una pregunta, ¿en cuál de las dos te ves representado? Estás diciendo, es lámpara es a mis pies tu palabra, pero tienes la opción de amarla más que el oro y tienes la opción de desearla más que a la miel, pero no le dedicas tiempo, la has descuidado, la has olvidado, la has menospreciado, la estás olvidando inclusive. Ya hay versículos que empiezas como que, ¿cómo es que dice? Jehová es ¿qué le queda? Jehová es mi pastor. Y hasta los versículos más famosos van pasando al olvido. Hasta los más conocidos porque ya no la estás leyendo. No le estás dedicando tiempo. Entonces, ¿qué está sucediendo con esa lámpara? Que se está colocando su lentilla allí opacada. Hay opacidad. Se está corroyendo. Los años se están pasando. Como no la limpias. Porque Cristo dijo, haciendo una oración por sus discípulos que representaban la iglesia, que somos nosotros, santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Cada vez que escuchas la palabra del Señor, ella te está santificando, amén. Cada vez que lees la palabra te santifica. Cada vez que estudias la palabra te santifica, porque te corrige, porque te redarguye, te exhorta, te anima, porque para eso fue inspirada. El Salmo 119, 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Tu esperanza está puesta en la palabra del Señor, no en los hombres. No es lo que diga un médico, es lo que diga Dios. Porque el caballo se alista para la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero es de Jehová la respuesta. No cae un gorrión a tierra si no es por voluntad de mi Padre, dijo Cristo. Y cuando usted conoce palabra, esa palabra emerge en el momento más oscuro y más difícil de su vida. Porque usted está enfermo. Y usted comienza a recordar, la Biblia dice, yo Jehová les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se juntaren mis enemigos, mis malignos, ellos, los escarnecedores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, yo estaré confiado. Pero que esa palabra que te la recuerda el Espíritu Santo es porque usted la lee, porque usted la estudia, porque usted la memoriza. Y cuando usted está pasando por un sendero lleno de espinos, usted lo primero que coloca delante es la palabra, es la lámpara. ¿Qué dice la Biblia? Eso haré. ¿Qué dice la Biblia? La obedeceré. Lo que dice la Biblia es eso sobre el cual vamos a caminar, siguiendo las pisadas del maestro. Si él pisó para acá, pues yo piso para allá. Si él pisó para acá, pues yo piso para acá. Eso es seguir las pisadas del maestro. Pisar donde él pisó, aprender lo que él enseñó, practicar lo que él practicó. Y si lo haces, eso se llama obediencia. Y la obediencia trae bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? En tu palabra he esperado. Estamos luchando nuestras propias batallas hoy día. Yo luchando la mía, desde un plano personal y también familiar. Usted conoce mi circunstancia en este momento con el tema de cáncer de mi mamá. Estamos todavía en la línea de batalla. Estamos transitando un camino bastante difícil, lleno de espinos. Pero allí va el Señor con nosotros y Él abre puertas. Él toca corazones. Él provee. Él sostiene. Él acompaña, Él es fiel ante toda tormenta y circunstancia. Y un día hará bonanza ante cualquier circunstancia que tú y yo estemos viviendo, se llámese como se llame. Porque más grande que lo que estás viviendo es el poder de Dios. Eso lo enseña esta palabra de Dios. Y tenemos que llenarnos de ella. Pablo le dijo a la iglesia en Colosa que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Pero ¿cómo va a abundar si ni siquiera tengo una, ni la leo,
ni la miro. Tomo decisiones y no veo qué dice Dios, qué opina Dios, qué piensa Dios. El salmista está diciendo, no solamente es lámpara a tus pies, es luz para tu camino. Está hablando de decisiones futuras. Cuidado. Antes de tomar una decisión que implique tu futuro, consulta la Biblia, consulta la palabra de Dios, porque esa es la opinión de Dios. Y si tú la amas más que al oro y la anhelas más que la miel y la valoras y la quieres vivir y quieres obedecerla, te va a tocar acudir a esa lámpara, desempolvarla, valorarla, limpiarle el foco, el cristal que va haciendo con el paso del tiempo y las circunstancias que aprovecha el enemigo, lo va llenando del mismo humo que ella produce. Pero cuando te llenas de la palabra, el Señor es autolimpiante y santifica tu corazón, tu mente, todo tu ser. Porque este libro, que es la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo de limpiar nuestras vidas a través de ese libro inspirado por Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Mira, sabe que es lindo escuchar la voz de Dios aquí en el corazón, porque cada quien tiene su propia huella dactilar en la voz de Dios. Yo no puedo exigirle a usted que escuche a Dios como lo escucho yo, porque yo tengo mi manera, mi forma. Usted desarrolle la suya. Usted sea el Gedeón de este tiempo. Usted coloque sus propios vellones, no use los míos. No convierta una experiencia personal en una doctrina eclesial, porque eso es un error. Decirle a la gente que Dios va a hablar porque Dios le habló a usted no es correcto. ¿Por qué? Porque usted no puede asegurar algo porque lo vivió como experiencia personal. Es posible que Dios no le hable a esa persona, pero usted está garantizando que sí. Esa decisión no la toma usted ni yo. Esa decisión la toma Dios, que es soberano, todopoderoso. Y Él no depende de mí ni de ti. Él es autosuficiente. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso. Él hace cuando Él quiere y como Él quiere. No como yo diga, ni como tú digas. Vemos hoy día los prominentes predicadores dirigiendo al Espíritu Santo. Toca allá, allá, llénalo. El Espíritu Santo está a la merced de ellos. Ellos guían al Espíritu Santo, le dicen allá, aquel, toca aquel. El Espíritu Santo toca como que órdenes, deme órdenes. No, tú y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Sé guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él me guía. Él te guía. Pero sabes, caes en falsas doctrinas. No estás filtrando por la palabra porque tu lámpara hace rato está muy descuidada, desestimada, poco valorada. No hay tiempo. No hay tiempo porque tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Ando trasnochado, amanezco durmiendo hasta quién sabe cuántas horas. Y olvidamos que la Biblia es el único libro donde su autor está presente mientras lo lees y te lee tu corazón mientras tú la lees a ella. Es el único libro que te lee mientras lo lees. Tú lo estás leyendo a él y este libro te está leyendo a ti al mismo tiempo. Y te está diciendo, ¿sabes qué? Esto está bien, pero esto no. Y tienes que corregirlo. El Espíritu Santo actuando en un ser, en un corazón que está dispuesto a valorarla más que el oro y a desearla más que la miel. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Lee tu Biblia. Dios te va a hablar. ¿Estabas esperando una palabra profética? ¿Quieres una palabra apostólica? ¿Quieres una palabra perfecta, inequívoca, inerrante? ¿Quieres la voz de Dios que no esté viciada de interpretaciones y de opiniones o de sentimientos? ¿O de un yo opino, yo pienso a lo que a mí respecta? No, ¿qué dice la Biblia? Si dice que es malo, como dijo Charles Spurgeon un día. Lo malo es malo aunque grandes multitudes lo practiquen. Y lo bueno es bueno aunque sean poquitos los que lo hagan.
Este libro es la verdad de Dios. Este libro es la palabra perfecta. Y el salmista dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La Biblia, si la lees, serás sabio. Si la crees, serás salvo. Y si la vives, serás santo, porque ese es Dios quien la inspiró. La Biblia es el único libro inerrante, armonioso y perfecto. Se mantiene siempre vigente y actualizado a pesar de que han transcurrido miles de años y cada acto se va cumpliendo. No hay contrariedades en ellas, todo lo contrario, se está cumpliendo todo lo en ella descrito, históricamente comprobado. Los geólogos, los expertos, los que estudian la historia, los que estudian el suelo, el cosmos, todos han comprobado a través de la ciencia la veracidad de este libro llamado la Biblia. No es simplemente porque te lo está enseñando un pastor, porque te lo enseñó un teólogo, porque te lo enseñó un maestro. No, es que hasta la misma ciencia ha demostrado la veracidad de este libro. Un astronauta desafiando, siendo ateo, cuando en uno de sus viajes pisó la luna, dijo: ¿dónde está Dios? Aquí estoy en la luna, en el metaverso, y no lo veo. Y cuando hicieron esa transmisión, el que estaba abajo aquí escribió y dijo: quítate el casco protector y lo vas a ver. ¿Sabes? La incredulidad te puede separar de este libro. ¿Sabes que la falta de fe te puede separar de este libro? ¿Sabes tú que los problemas y las circunstancias, en lugar de acercarte, te pueden separar de este libro? Porque este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Tú escoges, ¿sabes? Esa decisión no le pertenece a segundos y a terceros. Es personalizada, es una decisión de cada cual. Es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. No que los demás no están haciendo. Bueno, la Biblia dice en Romanos 14:12: de manera que cada uno de nosotros le dará a Dios cuentas por sí mismo. Usted le va a dar cuentas a Dios por su vida. Usted no va a dar cuentas por otro. Un día nos presentaremos delante de Dios y dice que cada uno de nosotros, ¿qué va a hacer? Va a dar cuentas del vecino. ¿Dice así? Va a dar cuentas del familiar, va a dar cuentas, no, cuentas de... Sí, usted. Por eso es que usted tiene que darle ahora el aprecio, el valor, la estima y el amor que se merece este libro de los libros, que es la Biblia, la santa palabra del Señor. ¿Sabe? Pedro, cuando fue advertido por Cristo, Pedro le dijo a Cristo: estoy dispuesto a morir por ti, por tu causa. Estoy dispuesto a entregarlo todo. Bla, 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 bla. Cristo, que realmente conoce el corazón, se volteó y le dijo: Pedro, tú dices que me amas, que estás dispuesto a morir por mí, a entregarlo todo por mí. No cantará el gallo 3 veces y me habrás negado. Sabe que hay muchos cristianos hoy día que están a un paso de negar a Cristo con sus actitudes, con sus palabras. Hoy lo que hablan hoy día demuestra que no tienen su fe puesta en la lámpara, que el mañana es oscuro. ¿Por qué? Porque están confiando en su dinero, en sus recursos, en un dólar que está vuelto loco, que está acelerado, que hoy tiene y a los minutos ya cambia. Y usted, como usted está confiando es en el oro y no en el Dios del oro, entonces tu fe está siendo golpeada, está siendo distorsionada, porque estás abandonando la palabra. Aquel que te dijo un día: yo soy el que te sostiene, yo soy tu pastor, yo soy tu proveedor, yo soy el que te va a alimentar, el que te va a cuidar. El mismo Dios que hizo llover maná en un desierto y agua desde una piedra, sigue siendo el Dios de maravillas de hoy día y puede bendecir tu vida, tu casa y tu familia.
Él sigue siendo el Dios grande que adoramos. A ese que le decíamos hace un rato cuán grande es Él. Tenemos que desearla, ¿sabe? Si no hay deseo, no hay búsqueda. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora tú y yo que tenemos esa lámpara, esta luz en nuestras manos, la pregunta es: ¿estás compartiendo esa luz con otros? Estás, no solo es cada paso que das, día a día, es cada decisión que tomas que incluye tu futuro, que va a ser un stop en la historia de tu vida. Es importante. Pero también puedes alumbrar a otros. Puedes llevar esta palabra a otros. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Cristo le dice a los discípulos: vosotros sois, ¿qué les dijo? La luz del mundo. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen la palabra. El Logos hecho carne, Cristo. La palabra, el verbo, ahora habita en nosotros. Por eso Él dijo: ahora la escribiré en vuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo? Pues usted tiene ahora el Logos de Dios. Usted tiene la luz. Por eso Cristo dijo: ahora vosotros sois la luz del mundo. Y que dijo allí en Mateo 5: y en una luz no se esconde, ¿sabe? Usted no la esconde. Usted no da mal testimonio. Usted no es de los que se queda callado. Usted, cuando oye a alguien pesimista hablando y diciendo: y en diciembre ni probaremos las hallacas, usted le dice: sí, las probaremos, porque el Señor ha dicho que Él es el que se encarga de vestirnos, que Él se encarga de alimentarnos, que por qué nos preocupamos por el día de mañana. El día de mañana trae su propio afán. El Padre que cuidó de las aves cuidará de nosotros también. Ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de los lirios del campo, que simplemente hoy nace y mañana muere. Pues dijo: ¿sabe qué? Ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. El Padre que viste estas flores tan hermosas, estos lirios del campo, Él se va a encargar de vestirte, de acobijarte. El Padre que ha alimentado se va a encargar de ser tu proveedor. Y si lo cree, es porque ama su palabra, es porque cree su palabra y porque esperas en su palabra. Porque sabes que es un tesoro. Que la Biblia es tu guía en el transitar diario de tu vida. Es la brújula que te mostrará el rumbo que debes tomar. Es tu refugio en el dolor, la tristeza, el miedo y la incertidumbre. Es tu mapa. Es la ruta. Es el faro que te guía cuando estás perdido. Es la lámpara que alumbra tu camino. No hay decisión que antes no la filtres por la palabra de Dios. Que tú digas: yo sé identificar la voz de Dios ante la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque yo estudio la palabra. Yo sé diferenciar un billete falso de uno verdadero con solo tocarlo. No solo con mirarlo. Mirarlo no es suficiente. El infrarrojo que hay en tu corazón se llama Espíritu Santo de Dios, que te hace marcar la diferencia cuando escuchas palabra y dices: esa es la palabra de verdad. Y vas a decir como dijeron aquellos discípulos que iban después que Cristo murió, iban y resucita Cristo y ellos no lo saben, y van camino a Emaús y va Cristo caminando con ellos, les va hablando y han escuchado lo que aconteció. Oh, y tú no has escuchado y todo lo que está sucediendo. Y Cristo comenzó a hablarles, y cuando llegó al final, entonces fue cuando lograron entender que quien iba con ellos era Cristo resucitado. Y luego que se retira, dicen: con razón ardía en nuestros corazones cada vez que Él hablaba. Cada vez que Él hablaba, el corazón ardía como una antorcha encendida. ¿Qué
qué tanta pasión tienes por leer la Biblia? Por esa hoguera de que sabes que si no hay leña, sin leña se apaga el fuego. Que tienes que vivirla, que tienes que estudiarla, amarla, buscarla, escudriñarla, aprender de ella. Porque ella no solo te informa, ella te transforma, que es muy distinto. Ha sido preservada por Dios en toda la historia, en miles de años, para que pueda llegar a nuestras manos con la libertad con la que la tenemos hoy día. Han muerto muchas personas en toda la historia por ella. ¿Hasta dónde estamos tú y yo? ¿No estaremos como Pedro? Yo estoy dispuesto a morir. A la hora de la chiquita, no, yo no me monto allí en ese barco. Sus defensores, quienes la han publicado y diseminado en el mundo, no les importa morir por este libro, morir por causa de Cristo, al nivel de llegar a las palabras de Pablo: no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si tengo que morir por este libro, pues estamos dispuestos a hacerlo. Pero no así como un Pedro, de simple protocolo, es de profundidad de nuestros corazones. De decir, no me importa que nadie me esté viendo, yo estudio la palabra, yo leo, hablo con Dios. Me llegó una persona y me dice: ¿usted es el pastor de Antorcha de Cristo? Sí. Le traigo una palabra profética que el Señor me dio esta semana estando en un ayuno, para compartirla allí a la iglesia, para que usted me permita el micrófono y compartir esa palabra profética. Y me quedé mirando y le dije: ¿cuándo te dijo eso Dios? Y me dijo: esta semana. Me lo dijo el día miércoles en un ayuno. Me habló Dios, me dijo. Y le dije: verifica bien la fuente, si realmente te habló Dios. Porque esta mañana me tiré de rodillas en mi habitación y hablé con Él y no me dijo que tú venías aquí. Hablé con Él y no me dijo nada. Si viene una palabra para este púlpito, Dios no se va a burlar de este siervo haciéndolo a un lado, como diciendo: quítate de ahí que estorbas. No, el Dios de orden de la Biblia, cuando le fue a dar palabra profética a su iglesia, le dijo: escribe al ángel. Y el ángel a cada iglesia. Ese es Dios. Donde hay un orden, allí está Dios. Donde hay tiniebla, allí está Satanás. Donde hay desorden, hay vacíos, ahí está Satanás. Porque donde llega la lámpara, transforma las vidas, el hogar y los corazones. Bendita la palabra del Señor, no porque estamos en el mes de octubre, sino porque tenemos la palabra inspirada. Podemos amarla, vivirla, atesorarla. Es tiempo de compartir esta luz con otros. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Señor, tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Señor, Tu palabra he guardado, Señor. tu palabra he guardado, Señor. Tus promesas vida me dan. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, y en tus mandamientos me deleitaré. Tu palabra he guardado, Señor. Señor, Tu palabra
palabra he guardado, oh, aleluya, Señor, tu palabra he guardado, Señor. tu palabra alumbra mi camino, es luz que me da dirección. Oh, tu palabra alumbra mi camino, lámpara es a mis pies, a mis pies. Tus dichos me hacen cantar, tus promesas, tus sendas consideraré y alabanza te daré, pues tus testimonios permanecerán todos. Tu palabra he guardado, Señor, Señor, tu palabra he guardado, Señor, oh, tu palabra he guardado, Señor, Señor, tu palabra he guardado. Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, enséñanos a vivir cada cual la experiencia personalizada a través de ella. Pedro caminó sobre las aguas. No necesariamente eso me hace a mí un incrédulo, porque yo no puedo caminar en ellas. Él vivió su propia experiencia. Las ropas sudadas de Pablo sanaban los enfermos. La mía no surge ningún efecto en nadie, por lo menos no hasta ahora. Eso no significa que yo no te tengo, que no hay fe en mí, que fue una experiencia personalizada del sudor de Pablo, que hiciste un día lodo con saliva y untaste en un ciego y recobró la vista. No significa que yo voy a escupir en los demás. Fue una experiencia personalizada. Señor, que no convirtamos nosotros en una doctrina aquello que estamos viviendo en una intimidad contigo. Que seamos luz, pero en este libro perfecto, que podamos hablar con propiedad de decir, la Biblia dice, no yo opino, yo pienso, a lo que a mí respecta, a mi modo de ver, a mi parecer. No, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque es más valioso para mí que el oro y más deseable que miel, porque me sumerjo en ella todos los días, porque he guardado tu palabra en mi corazón. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y el profeta Isaías dice, no volverá vacía. Señor, que salgamos de este lugar enamorados, amándola más, valorándola más, arrepentidos más bien de no tenerla en el lugar que corresponde, de aquel consejo que diste a través de Josué en el capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, hoy vuelvo mi corazón a tu lámpara, a tu luz, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Hoy no salgo de aquí solo motivado, sino transformado y limpio y santificado con el poder de tu palabra. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Pueden tomar asiento. Gracias, amado. Gracias, Señor, por tu palabra, por bendecirnos a través de ella.
que seamos nosotros también portadores de tu gloria, Señor, y portadores de tu luz en el trabajo, en nuestras relaciones de amistad, en nuestro círculo familiar, eclesial, social, de cualquier índole, que la gente vea tu palabra reflejada en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos está visitando Juan David Lugo, Víctor Manuel Figueroa, Guadalupe Cortés,